Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues empezamos con el episodio número 3 del podcast Condominando. Mi nombre es Lorena del Ángel y bueno, pues en este canal tú vas a poder encontrar todo lo que tenga que ver relacionado con temas de administración de condominios en México. Y bueno, pues uno de los temas que por aquí nos están pidiendo, porque nos escriben y nos comentan de las cosas que pasa dentro de los condominios, es qué hacer cuando tenemos esos vecinos incómodos que se la pasan violando las reglas. Aquellos vecinos que violan las reglas, aquellos vecinos que no saben vivir en condominio, aquellos vecinos que quizá vivían en otro lado y de repente pues llegaron a vivir a un régimen condominal y pues es un poco difícil para ellos adaptarse a lo que es este cambio. ¿Ok? Entonces, mi nombre es Lorena del Ángel y comenzamos condominando. Ok, bueno, pues es muy común que veamos el tema del vecino que está inconforme por todo, pero también tenemos a los vecinos que pues no colaboran para que puedan llevar una sana convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues de repente nos topamos con los vecinos que pues aquel vecinito que pone su música elevada o aquel vecinito que se pone a lavar a las 12 de la noche, más común en Ciudad de México, porque pues muchos, vámonos a lo que pasa realmente, ¿no? Y a lo que estamos viviendo la gente que vive en lo que es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hay gente que trabaja, un ejemplo, en Santa Fe y llega a su casa por allá, por la zona norte, a, no sé, a lo mejor 2 o 3 horas de camino después de estar en su trabajo. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Pues a esa hora quiere empezar a hacer todo y pues paren de contar, ¿no? Porque empieza la quejadera de la gente. ¿Por qué? Pues porque ellos ya quieren descansar y pues otros no. También me ha tocado en mi experiencia atender condominios donde viven doctores que a veces tienen guardia y ellos quieren dormir en el día, entonces pues el reglamento dice que en el día se pueden hacer ciertas cosas, pero pues que la noche no. Pero pues ellos trabajan en la noche, duermen en el día y pues el otro vecino de al lado, imagínate que no, y él empieza obra y pues olvídate. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Y esto va para todos los administradores de condominios y no nada más para los administradores de condominios, sino también para ti que vives en condominio, para ti que eres parte de algún comité de vigilancia, pues para que sepas cómo pueden aplicar esas sanciones y cómo poder llevar pues lo más sano posible la convivencia con tus vecinos. Pues para empezar, siempre vamos a tener un caso de algún vecino que no quiere respetar las reglas de convivencia del condominio, aun cuando ya les hayan hecho llamadas de atención. O sea, a veces les decimos y pues la verdad es que no quieren apoyar. Entonces, cuando está este problema, yo siempre les he comentado y estoy a favor de la administración externa de condominios y también a favor de la administración interna de condominios. Entonces, cuando hay un administrador, lo que yo siempre les recomiendo, que si tú eres condominio, pues acudas directamente a tu administrador y como administrador lo que te recomiendo es que pues trates de atender al condominio, aunque a veces, aunque el administrador quiera atenderlos, pues a veces lo dejan sin recursos y pongan atención el por qué. Entonces, imagínate nada más que tienes un vecino que se la pasa pues siempre molestando, ahora sí que a todos, ¿no? El administrador, volvemos a repetir, te atiende la llamada, habla con el residente, pero el residente sigue y sigue y sigue sin hacer absolutamente nada. Vamos a poner un ejemplo, que es el vecino que llega a poner su música a las 10 de la noche y no le importa que hay vecinos al lado que tienen niños y que van al colegio al día siguiente. Y bueno, pues él, a final de cuentas, pues él dice, yo apenas voy llegando y pues apenas voy a empezar con mis actividades y por más de que ni modo que quieren que haga, pues si todo se oye, ese no es mi problema. Ay, no, si supieran de verdad cuántas cosas de repente nos pasan en los condominios y yo creo que más de una persona que nos está escuchando en este podcast o nos está viendo en este episodio,
vas a ver y va a decir no, sí, o sea, esa es una de las cosas más comunes que nos pasan. Y si eres administrador de condominio, no me vas a dejar mentir. Bueno, pues tenemos una parte muy importante de soporte para este tipo de situaciones que son las autoridades. Nosotros sabemos que la ley de propiedad en condominios siempre, cualquier ley de cualquier estado de la República, siempre te va a hablar de las sanciones. Entonces, si vamos a poner un ejemplo, estás en un edificio que no tiene administración y que es llevada a la administración por los mismos vecinos, y a veces dices tú, bueno, pues es que no quedamos en eso en la junta, no quedamos o sea, no quedamos en ese acuerdo. Voy a hablarles, voy a tratar de comunicarme lo más simple posible, porque hay gente que no está muy familiarizada con términos que a veces nosotros como administradores profesionales sí tenemos. Entonces, como este programa va dedicado prácticamente a todo aquel que quiere la sana convivencia dentro de los condominios, pues por eso lo voy a comentar así. Porque luego me dicen, ay, es que la palabra correcta era decir condomino, no decir tal. Entonces, yo lo voy a decir de esa manera para que pues podamos interactuar y podamos captar por aquí el mismo lenguaje. Ok, entonces haz de cuenta que si tú vas empezando en esto, debes de saber que la ley de propiedad del condominio siempre trae sanciones y obligaciones. Obligaciones, derechos, prácticamente eso lo vas a encontrar en cualquier ley de propiedad en condominio, sea de la Ciudad de México o sea de algún otro estado de la República. En otro video te voy a comentar cómo puedes buscar y dónde vas a poder bajar la ley de propiedad del condominio de tu estado. ¿Ok? Entonces, pues resulta que, como te lo vuelvo a repetir, ahí tienes tus derechos y tus obligaciones y pues aparte de eso también debe de haber un reglamento interno. Siempre hay un reglamento interno, sin embargo, a veces desconocen que existe ese reglamento interno. Aparte de que a veces desconocen de que existe el reglamento interno, también qué es lo que pasa, que de repente, pues, como no lo cumplen, como no lo difunden, como, porque a veces pueden tener, sí pueden tener administrador, pero el administrador simplemente no sabe ni qué onda, nada más se metió a cumplir, ahora sí que su parte administrativa, pero no la parte de integración vecinal, que también lo tenemos que hacer como administradores profesionales y pues de repente desconoce y no hace su trabajo de difundir la cultura condominal, de repente mandar una campañita y decirles, vecinos, esta semana vamos a hablar del tema del ruido, la siguiente semana vamos a hablar del tema de las mascotas y así sucesivamente. Entonces, esto también va para nuestros compañeros por ahí. Fíjense que yo también les he comentado y lo he comentado en el podcast anterior, que en cada una de las entidades pues tienen reglamentos diferentes. Si tú vives en la Ciudad de México, no vas a tener el mismo reglamento en el Estado de México. Vamos a poner un ejemplo, la gente que vive en Toreo, que saben perfectamente que Toreo está a un costado de lo que está la parte de no es el mismo reglamento que tienen en el Estado de México que el que tienen en la Ciudad de México. Incluso dentro del mismo Estado de México, en cada uno de los municipios tienen diferentes variantes. Volvemos a lo mismo, estás en Toreo, pues de este lado ya viene siendo Ciudad de México, ya le corresponde a la delegación ver esa parte y del otro lado ya empieza la parte de los municipios, y empieza, supongamos, el municipio de Naucalpan y ahí tienes que ver cómo se lleva la administración del condominio dentro de el Estado de México y aparte dentro del municipio de Naucalpan. Eso es para ponerte un ejemplo, lo mismo pasa en Pachuca, está el de Pachuca, el de Tizayuca, en Monterrey está dividido también, el de Monterrey, San Nicolás, el de Guadalupe, entonces ahí sí es totalmente separado por cada una de las entidades. Ok, como ya sabemos, en la Ciudad de México pues está la Procuraduría Social, que es donde tú te puedes apoyar para que te brinden ese soporte y tú puedas llevar pues una sana convivencia con ese vecino latosito que de repente te encuentras dentro de tu edificio, porque es muy feo. Ahora, ya por ahí les voy a subir también cómo hacer o cómo poner su queja condominal, que esto es posterior a este tema que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Entonces,
¿Qué hacen las autoridades? Pues al momento de que tú llegas y pones tu queja, pues ellos efectivamente van a empezar a ver si esa queja procede, porque recordemos que a veces hay gente que se queja de todo y pues la gente a lo mejor sí está dentro de su, pues dentro de lo que los reglamentos le permiten. Y a lo mejor él no está contento con eso, pero está dentro de los reglamentos que lo permiten y pues ahí es donde empieza también como el tema de la discordia. Por eso es muy importante que siempre acudan a las asambleas. Las asambleas son prácticamente el punto de poder de decisión. O sea, ustedes ya saben que en la asamblea pues prácticamente decide todo cómo se va a jugar, cómo se va a hacer, qué es lo que es. Obviamente ya también se los he dicho porque a veces tienen muchas ideas medio locas y aunque hayan quedado en asamblea, pero si están, o sea, nada puede estar encima de lo que marca la ley para acabar pronto. Entonces, eso es súper importante. Ahora, ¿cuáles son, o sea, cuáles son las consecuencias que obtiene ese vecino latosito que tenemos, que a veces pues, viola los reglamentos? Bueno, pues como consecuencia, primeramente tienen que tener alguna sanción del condominio. Puede tener alguna sanción interna, a veces no tienen sanciones económicas, a veces dicen, no, pues sabes que está basado en UMAS, pues se le hace el cargo en UMA y pues es lo que tiene que pagar. Y en determinado caso de que no pague, pues se le pueden restringir algunos servicios. Recuerden que esto que les estoy mencionando tiene que haber quedado previamente asentado en un acta de asamblea. Y obviamente esa asamblea tiene que estar totalmente legalizada, porque luego también se sacan unas asambleas por debajo de la manga que no tienen validez. De eso también hablaremos posteriormente. Como les vuelvo a mencionar, aquí en Condominando vamos a platicar muchos temas y todos los temas relacionados con condominios. Y no nada más con la administración de condominios, sino con la manera de vivir, con la renta vacacional. Vamos a hablar de temas enfocados, esto es más, incluso con el tema de los desarrollos de los condominios. Pero bueno, volviendo al tema que teníamos en este momento, una vez que ya le imponen su sanción que interna, también se aplica lo que es la sanción que viene dentro de la ley de propiedad en condominio. Esta ley de propiedad en condominio, volvemos a decir, es la misma que aplican a nivel ya sea estatal o municipal. ¿Ok? Cuando se trata de infracciones menores, un ejemplo que simplemente es el tema de lo de las mascotas, aparte, y anótenlo bien, porque eso lo preguntan demasiado ese tema. A veces tenemos temas de estos frecuentes porque, te voy a poner un ejemplo, en Ciudad de México apoyan mucho el tema de las mascotas, pero también habla de que hay algunos departamentos donde no puedes tener cierta cantidad de mascotas. Entonces, pues ahí entra como que una parte de conflicto y es ahí donde también ingresan todas las dependencias adjuntas que vienen siendo, en este caso, protección animal, y de ahí, pues, nos podemos ir de más. ¿Cómo ven este tema de los vecinos que violan las reglas dentro de, pues, donde viven? Y sí, nos pasa, ¿no? De repente tenemos ese vecinito medio incómodo o el vecino que, pues, a lo mejor no era rebelde, pero, pues, de repente de ver que todos los demás violaban las reglas, pues, dice: "Oye, ¿sabes qué? Pues, ya estoy fastidiado y, pues, ahora no pago mi cuota de mantenimiento". Y cuando empiezan a poner esa parte en rebeldía, pues, creen que le dan en la torre a los demás y créanme, se dan en la torre mismos, ellos solitos. ¿Por qué? Porque dejan de pagar cuotas de mantenimiento y cuando dejan de pagar cuotas de mantenimiento, escudándose de que el administrador no está haciendo bien su chamba, que no está sancionando, que está pasando lo que quiere dentro del condominio, pues se empiezan a dejar de hacer mejoras dentro de lo que viene siendo su condominio, su fraccionamiento, y esto va a llevar o a tener un gasto de reparaciones mayores o también a pues el desinterés de las personas por pagar sus cuotas de mantenimiento y esto llevando a que el condominio pues pierda o pues gran parte de su plusvalía. Entendemos porque van a escuchar mucho el término de que, y lo escuchamos siempre, nos dicen, la mejor inversión es un bien raíz. Sí, para unas cosas, pero si no lo cuidas,
no creas que va a ser tan buena inversión. A mí me ha tocado ver condominios que pues dejan de pagar la cuota de mantenimiento o no meten a un administrador en tiempo cuando se dan cuenta que la gente empieza a dejar de pagar y se empieza a hacer como un tipo de colonia y tú compraste en condominio y tú compraste pensando en que vas a contener esa plusvalía, incluso aumentarla. Bueno, pues ahí es donde se dan su chascazo y es donde ven que verdaderamente es importante el tener un administrador profesional o el organizarse con los vecinos, porque luego también cuando van a las juntas se les pregunta, ok, ¿quiere pagar un administrador de condominio? No, es muy caro. Un administrador de condominios, ¿para qué? Si no va a venir a sentarse. Un administrador de condominios no nos va a resolver la vida. Un administrador de condominios nos va a venir a regañar y nos va a venir a decir que qué es lo que tenemos que hacer, cómo que nos va a venir a enseñar a vivir una persona. ¿Y qué es lo que pasa? Pues a veces por ahorrarse ese dinero les va hasta peor. Pero también me ha tocado ver casos de éxito de vecinos que verdaderamente buscan un bien comunal y se organizan y pueden llevar una administración interna, una administración entre ellos de 10. Ok, pues si nosotros, o sea, o más bien si ustedes se pusieran, porque yo me voy a poner en claro que siempre me voy a poner en los zapatos, me pongo en los zapatos del condominio, pero también me pongo en los zapatos de los administradores de condominios, pues es importante que ustedes también entiendan la labor que nosotros tenemos, la labor que nosotros tenemos al momento de confrontar a ese vecino, que yo sé, muchos van a decir, bueno, pues entonces, ¿para qué te rentas? ¿Para qué trabajas en esto? O sea, si no quieres hacerlo, pues mejor dedícate a otra cosa. Yo sé que es lo que están pensando algunos, pero pues déjenme decirles que detrás de todo esto, pues también no es fácil para un administrador hacerlo. La verdad es que a veces no es fácil y más si ustedes se han dado cuenta y están metidos en temas condominales, se pueden dar cuenta que nuestras leyes condominales a nivel nacional tienen unos huecos tremendos en cada una. De verdad, yo hasta este momento no he visto una sola ley de algún estado de la República que cumpla y que cubra y que prácticamente esté al 100. Definitivamente no. Si ustedes conocen de alguna que a lo mejor yo desconozco, con todo gusto y pásenmela para verla y decir, ah, bueno, pues está bien, hay que proponer en otro lado, porque la mera verdad es que aquí no. Nosotros ya sabemos prácticamente que para poder, nosotros como administradores, para empezar, para poder sancionar a ese vecino que viola las reglas, primeramente como administrador tienes que estar registrado. Tienes que estar registrado si estás en Ciudad de México ante la Procuraduría Social. Si no, créeme que no vas a poder hacer absolutamente nada. Y es ahí también de lo que se aprovechan algunos, porque hay lugares donde no les alcanza para pagar un administrador, pero tampoco los vecinos quieren estar cuidando a los demás vecinos en el aspecto de que, ay, no quiero tener problemas con mi vecino, pues ya ni modo, vamos a poner una queja anónima a la Procuraduría Social y resulta de que pues ya no le dan seguimiento porque no saben cómo darle seguimiento. Entonces, esa es una de las cosas que también pasa mucho. Ok, ustedes saben que los administradores de condominios, pues independientemente de que vamos y que sí los apoyamos con el tema de los reglamentos, de que sí vamos y le llamamos al condominio, incluso vamos y le tocamos la puerta y vecino, bájale a tu música, bla, bla, bla. Tenemos otro tipo de actividades, entre ellas algo que va muy, pero muy apegado a lo que estoy mencionando es el tema de gestionar ante las delegaciones la aplicación de los recursos y los servicios. ¿Qué es esto? Ahí también nosotros tenemos que avisar como administradores cuáles van a ser las sanciones. ¿Por qué? Porque luego los vecinos, volvemos a lo mismo, no quieren participar en las asambleas y de repente le restringes algún servicio y olvídate, van y te ponen tu queja, pero aunque pongan su queja condominal, si tú tienes todo respaldado, créeme que pues va a haber alguien que se moleste, que se enoje y ese no vas a ser tú. Ok, pues como ven, fíjense, derivado de todo esto, empiezan las peleas entre el administrador y los residentes, que eso ya lo vamos a ver en otro capítulo. Empiezan las peleas con los administradores y con los residentes. ¿Por qué?
Pues porque el administrador empieza a hacer su trabajo y el residente dice, oye, pues ¿cómo es de que vienes y me tocas la puerta y que no puedo hacer esto, que no puedo hacer el otro? ¿Saben cuándo también nos heredan ese tipo de problemas? Cuando el administrador, te voy a poner un ejemplo, es una segunda, tercera, cuarta, quinta administración. O sea, no fue el primero, no fue el primero que debió de haber entregado, haber hecho una entrega, una entrega del departamento al momento de que va llegando vecino, bienvenido, estimado propietario, bienvenido, mire, bienvenido a casa, aquí está, esta es la cuenta donde tiene que usted pagar y este es el reglamento que se tiene que cubrir, que se tiene que cumplir, aquí usted nos tiene que avisar de las mudanzas, nos tiene que avisar de lunes a viernes, este es el horario, fines de semana es tales días no se abren áreas comunes, bla, 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 pero a veces no lo hacen. Entonces es ahí donde empieza el problema, porque luego de repente ellos compran con un tercero y pues la persona simplemente se dedicó a vender. Y nos pasa mucho con los asesores inmobiliarios cuando desconocen de la ley de propiedad en condominio. ¿Qué es lo que pasa? Que venden el departamento solamente así y le dicen, ay, mira, no va a haber ningún problema, ya lo vas a ver directamente con tu administrador y resulta que cuando ya va a verlo con el administrador, pues está bien molesto porque el administrador ya le está poniendo la sanción porque el señor no sabía que después de las tales horas pues no podía traer a los mariachis y el señor está acostumbrado a tener mariachis. Entonces, esa es parte de las cosas y de lo que tú puedes hacer con los vecinos que violan las reglas. Mi nombre es Lorena del Ángel y este es tu podcast, episodio número 3 de Condominando, que se llama Los vecinos que violan las reglas. Buenas tardes, buenos días, o pues el saludo en el momento en el que estés escuchando este podcast o estés viendo este video. Saludos.